Saludos a todos, muchas bendiciones de parte del Ministerio del Evangelio Eterno, principio y fin de los siglos. Hoy quisiera hablarles sobre el tema el Dios creador, formador y consumador. También hablarles bajo el título Jehová el Dios alfarero. Bueno, para poder desarrollar este tema tenemos que irnos al principio, porque es en el principio, Génesis 1:1, que Dios creó los cielos y la tierra. Se ha dicho que de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 pasaron miles de años, porque cuando Dios creó los cielos y la tierra, no los creó desordenados y vacíos, pero que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una batalla cósmica. Aquello que Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas capítulo 10, verso 18. Pero yéndonos al principio, antes de esta explosión de poder y de energía, antes de que Satanás y sus seguidores cayeran, la tercera parte de las estrellas, dice el Apocalipsis, capítulo 12, verso 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí estamos viendo una batalla poderosísima, donde el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y este dragón y sus ángeles no prevalecieron. Dice, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces nos vamos al principio de todas las cosas, porque es que hay que mirar el principio para poder encontrarle sentido a todo lo demás. Hay que llegar desde el principio y la eternidad para luego desarrollar y entender toda la teología bíblica. No podemos comenzar de la mitad hacia adelante, sino que hay que comenzar desde atrás para entender cuál es el propósito y plan eterno del Dios de los cielos sobre toda la humanidad y específicamente sobre la vida de cada uno de nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios todas las cortes angelicales. En el principio creó Dios los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominios, potestades, todas sus cortes celestiales, todas las estrellas, todo el ejército del cielo fue creado en el principio. Pero en el principio había inocencia. En el principio toda la creación divina no podía diferenciar el bien del mal. Ellos no podían decir esto es bueno o esto es malo o esto es lindo o esto es feo, porque no tenían un modo de comparar. Ellos fueron creados perfectos, creados para obediencia, creados para servicio, creados para responder positivamente a todos los comandos dados por el Padre de los Espíritus. Es aquí donde comienza entonces a desarrollarse algo diferente en el cielo. La mente eterna divina había calculado, había premeditado, había planeado, tenía un propósito. Dios quería compartir su gloria con toda la creación, pero no su gloria a un nivel de servidores, no su gloria a un nivel de seres que estaban ahí para solamente a decir amén, amén y amén, sí señor, pero no entendían porque había algo que les hacía falta. Ese algo que les hacía falta era el conocimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ellos no podían diferenciar, ellos no podían agradecer porque no habían pasado por tribulación, ni por angustia, ni por dolor.
Ellos no tenían modo de comparar y decir qué bella es la luz porque no conocían las tinieblas. Dice la escritura en Ezequiel que Dios creó a un ser muy especial. Tan especial es este ser que le llamó, según Ezequiel 28:11, sello de la perfección. Piense usted por un momento aquello que Dios hace perfecto. ¿Qué tan perfecto será si Dios lo hizo? Pero si Dios a aquello que es perfecto le pone un sello, entonces ya aquello no solamente es perfecto, es el sello de la perfección de Dios. O sea, no hay cosa mejor creada porque ya tiene el sello, tiene la firma divina. Bueno, Dios creó a este ser con un propósito. Y dice Ezequiel 28:11, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios lo llenó de sabiduría y lo llenó de hermosura y de esplendor. Y no solo esto, sino que el verso 13 nos dice algo interesante de este sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Este ser vivía y fue creado en el Edén divino, porque ahora la palabra dice que en Cristo los cielos y la tierra son reconciliados, lo que quiere decir que eran uno pero se separaron. Bueno, cuando en el principio de la creación original los cielos y el Edén estaban unidos, y ahí fue donde fue creado el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este ser que Dios creó con un propósito, ahí estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Dios le cubre de toda clase de piedras, de un traje que tiene esmeralda, que tiene oro, y hubo fiesta, y hubo tamboriles, y hubo flautas el día de la creación de este ser, porque venía bajo un propósito. Entonces dice el verso 14 de Ezequiel 28, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. ¿Sí? Recuerden los nombres: sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, querubín grande, querubín protector. O sea, Dios había creado a este querubín para ser el protector, para hacer el sello. Sigue diciendo, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es interesante, y vamos a ver esto porque aquí es donde hay una gran explicación al plan eterno, al plan de los siglos, al plan maestro. Para poder comprender todas las cosas hay que ir hacia ahí primero. En Isaías capítulo 14, verso 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado. Otras versiones dice tomado, cortado, fuiste por tierra o tomado de la tierra, tú que debilitabas las naciones. Verso 13 dice, tú que decías en tu corazón, vea lo que decía este querubín o este lucero, hijo del día, hijo de la mañana. Dice, tú que decías en tu corazón. Verso 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, este ser creado como sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, llamado querubín grande, querubín protector, el cual fue creado en Edén y hubo fiesta el día de su creación y se le puso un traje de toda clase de piedras preciosas. Fue creado con un propósito. Y para que ese propósito se cumpliera, Dios tenía que permitir que hubiese un pensamiento en él. Y ese pensamiento vino a él. Aquel pensamiento que Dios mismo puso, aquel pensamiento inicial era que quería ser semejante al Altísimo. Este ser quería ser semejante al Altísimo. Y Dios da la casualidad que quería también compartir su gloria con toda aquella creación inocente. Él quería impartirles aquel conocimiento que solo Él tenía, el Dios que sabía y que podía diferenciar lo que es bueno y lo que era malo, que tenía el balance de estos dos conocimientos, pero su creación, sus huestes angelicales no la tenían. Entonces este ser dice que en su corazón, en el corazón del sello de la perfección, del querubín grande protector, lleno de sabiduría y acabado en hermosura,
nació este sentimiento que él quería ser semejanza de Dios quería ser, representando a todas las cortes celestiales. Este ser comienza a actuar según los propósitos divinos y eternos, comienza a actuar y comienza a hacer aquello que debía de hacer, porque entonces aquello que nosotros llamamos maldad no se originó en la tierra ni en el Edén, sino que se originó en el cielo. En el verso 15 de Ezequiel, capítulo 28, dice: perfecto eras en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque era el sello de la perfección, acabado en hermosura, querubín grande, protector, creado con un propósito, hasta el día en que él se halló aquello que se le denominó como maldad. ¿Por qué era maldad? Porque para poder ser igual o semejante a Dios debería de conocer o diferenciar lo bueno de lo malo, y solo Dios conocía eso. Su creación inocente no entendía lo que era malo o bueno, porque no habían participado de ese árbol. Pero el deseo de ser igual a Dios, de tener la semejanza de Dios que hubo en este querubín, lo llevó a hacer cosas que estaban dentro del propósito de Dios, pero que fueron calificadas como maldad, como iniquidad. ¿Por qué? Porque se rompió el balance, aquel balance perfecto de inocencia. Para poder ser como Dios, ese balance debía de romperse, y eso tendría consecuencias. Entonces dice el verso 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa, escuche cuál es la causa, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Este querubín fue el primer contratista que hubo. ¿Sí? Este querubín fue el primero en hacer multitud de contrataciones. ¿Por qué? Porque este querubín, llamado sello de la perfección, vino y contrató legalmente a cada uno de aquella tercera parte de los ángeles bajo contrato para que le siguieran, porque él estaba empeñado en ser como Dios, en tener la imagen de Dios, y eso tenía un precio. Eso tenía un precio, y un precio muy alto. ¿Por qué? Porque tenía que conocer la maldad para llegar a ser como Dios, conociendo lo bueno y conociendo lo malo. Entonces el verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Por qué? Porque violentó aquel sistema donde solamente había inocencia, pero que para poder ir a la fase 2 tenía por fuerza, para poder llegar a ser como Dios, en la imagen de Dios, de participar del entendimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Daniel 8:10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas cayó por tierra. ¿Sí? Las estrellas del firmamento divino, de aquello que Dios creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En esos cielos estaban las estrellas de Dios, estaba la creación perfecta, la creación original, la creación inocente, la creación que obedecía a todo lo que se le decía, pero que no tenía el conocimiento que solo Dios tenía, no tenía la imagen que solo Dios tenía. Entonces suceden situaciones en el cielo que Dios permitió, que Dios planificó, con el solo propósito de participar al hombre de su misma imagen y semejanza, y llevarlo a una gloria mayor, llevar a aquella creación original a una gloria más poderosa. Dios creó al hombre, capítulo 1 del Génesis, la creación original, en la visión, escuche bien, en la visión profética del Dios creador. Dios tiene una visión, capítulo 1 de Génesis, Dios tiene una visión sobre el hombre. Y en esta visión Dios ve al hombre administrando, ve al hombre y la mujer iguales, donde ninguno es mayor o menor, porque los creó en el capítulo 1 y a ambos los llamó Adán. En esta visión futurista, eterna, que Dios tuvo sobre el hombre, dice que por 7 veces en el capítulo 1 Elohim, el Dios creador, dice que todo era bueno. Y no solo todo era bueno, sino que también le dijo al hombre que todo árbol puede comer. No había árbol que el hombre no pudiera tocar, todo lo podía tocar, porque el hombre era el administrador, porque el hombre
era uno con Dios, caminaba con Dios. El hombre no tenía que trabajar. Cuando Dios mira que todo es bueno, dice que entonces Dios reposa, Dios bendice, Dios santifica en el séptimo día. El día que no terminó, porque dice la palabra, y fue la tarde y la mañana del día primero, y así sucesivamente, la tarde y la mañana del día sexto, y en el día séptimo, el día perfecto y de la plenitud. Ahí Dios no dice, y fue la mañana del día séptimo, no, porque ese día no terminó, es el día de reposo eterno, al cual entramos hoy a través de Cristo. Es el sello de Dios sobre toda la creación. Dios entonces, viendo que todo era bueno, en esa visión profética, futurista, del Dios que llama a las cosas que no son como que fuesen, Él ya las miraba y Él ya las había visto así. Ahí entonces Dios reposa y Dios bendice toda su creación. Pero para llegar a esta visión futurista del Dios creador, donde se nos dice que Él creó al hombre y creó a la mujer y puso el huerto y estaba ahí en el huerto y ahí ellos podían comer de todo y fueron creados en igualdad, no había ninguno superior ni ninguno inferior, solo había paz y gloria. Ahí, en esa visión de Dios, viene el paso 2. El paso 2 que era retomar o reiniciar aquello que había comenzado en el cielo. ¿Qué había comenzado en el cielo? Bueno, había sido creado un querubín, sello de la perfección, luzbel o luz bella, lleno de sabiduría, querubín grande, querubín protector. Este sello de la perfección tenía un propósito, este sello de la perfección había tenido un deseo, ese deseo era ser igual a Dios. ¿Y por qué el hombre cae en el huerto del Edén? ¿Por qué Adán y Eva caen? Porque ellos tenían ese mismo deseo. Ellos querían ser igual a Dios. Ese es un deseo, el compartir la gloria, la divinidad, el amor, la grandeza, la pureza de Dios. Es un deseo que hemos traído desde toda la eternidad, porque solamente en Él estamos completos. Entonces, en Génesis, capítulo 2, verso 8, ya nos habla de Jehová, el Dios formador. Jehová, el Dios alfarero, el Dios materializador, porque Él materializó, vinimos a participar de carne y sangre, los hijos de Dios. Todos nosotros hemos llegado a ser partícipes de carne y de sangre. Ok, voy a leer Génesis 1:1 nuevamente para ubicarnos en el contexto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí ya sucedió la caída en el cielo. Primero hay orden, Dios crea todo, y segundo, la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí fue cuando Satanás cayó como un rayo, o sea, el querubín grande, protector, sello de la perfección, fue expulsado. ¿Por qué? Porque se había violado una ley, pero Dios había creado este ser con un propósito. Y ese propósito se estaba cumpliendo. Verso 26 del capítulo 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese fue el deseo de Dios. ¿Cuál fue el deseo de Dios desde el principio? Compartir su gloria y su semejanza con su creación. ¿Cuál fue el deseo de este querubín? Ser igual a Dios, tener su misma imagen, tener su misma grandeza y su misma gloria. Pero para llegar ahí, la creación original tenía que dar un paso que era muy doloroso, y era conocer el bien y el mal. Verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, iguales. Como dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fueron creados el mismo día, les llamó Adán a ambos porque eran iguales. Verso 29, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Todo árbol, no había restricciones, no había un árbol del bien y del mal, todo era para comer y disfrutar. Estamos hablando de la creación de Elohim, la visión eterna y perfecta del Dios, que una vez que miró todo bien dentro de la eternidad, reposó, bendijo y selló su creación, y entonces vino la formación del hombre, y vino a correr este plan de Dios, este proyecto eterno de Dios sobre toda la humanidad. Verso 29, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Cuánto? Todo lo que había hecho. Y dice en 7 ocasiones que era bueno. Dios lo vio todo bien
en su visión perfecta, en el propósito y plan que se había forjado en sí mismo. Todo esto comienza a correr en capítulo 2 de Génesis. Entonces dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ese fue el día del hombre. Todo comienza perfecto con la creación, con el número 7. Pero luego el hombre, el número 6, toma lugar. Y luego vuelve el número 7 y lleva y eleva a la creación al nivel mayor, a la gloria mayor, a la gloria del unigénito Hijo, a la gloria de la imagen y semejanza de Dios. Capítulo 2, verso 1, todavía es parte de la creación de Elohim. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Capítulo 1, verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo lo que Dios vio en su visión, el Dios creador, Elohim, era bueno. Y por eso, en el verso 3 del capítulo 2 dice, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La creación espiritual fue sellada de principio a fin. Aquí estamos hablando de la creación eterna, planteada, planificada en el eterno hoy de Dios. Pero para llegar de ahí hasta acá, habrían que suceder muchas cosas todavía tenían que suceder, las cuales seguimos viendo en el capítulo 2, porque ahí entonces Jehová comienza a formar, comienza a hacer, comienza a tratar, comienza a ser el Dios alfarero, el Dios que quebranta, el Dios que reconstruye, el Dios que dispersa por las naciones de Israel, el Dios que restaura, el Dios que forma, que quema, ese Dios que es amor y es fuego consumidor. Jehová, el alfarero, el materializador, el que trabajó con Israel, el que dio el pacto, el que dio leyes, el que dio mandamientos, el que puso sistemas de sacrificios y todas estas cosas que ya nosotros conocemos. Entonces, en el capítulo 2, verso 9, nos dice la Biblia del Pueblo, en esta versión de 1981 nos dice así, Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Sigue diciendo, hizo brotar el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De dónde sale el árbol del conocimiento del bien y del mal? Sale del poder de Dios que lo hace brotar, que lo hace salir de la tierra con un propósito bendito, el cual es sellar su creación y hacerla igual a su imagen y semejanza. Es por esto que también Él pone, no solamente pone estos árboles, sino que pone una serpiente, pero no cualquier serpiente, pone una serpiente astuta, le dio inteligencia para que la serpiente guiara al hombre hacia donde debía de ser dirigido. A tal manera entonces que la serpiente les habló, siendo astuta les habló. Y dice el verso 4, entonces la serpiente del capítulo 3, verso 5, sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios. Porque eso es lo que Dios quería compartir con toda su creación celestial, con todas sus estrellas, con todas sus cortes celestiales, que ellos fueran igual a Él. Y para lograr esto entonces tuvo que crear un ser al cual llamó sello de la perfección, querubín grande, protector, lleno de toda sabiduría. Y en este ser puso el deseo y el anhelo de ser igual a Dios. Pero para ser igual a Dios había que participar del árbol, y estamos hablando del cielo, había que participar del bien y del mal. Y este ser, por su anhelo de ser igual a Dios, transgredió. Entonces violentó ese principio y comenzó a contratar y a hacer multitud de contrataciones que hoy en Cristo han sido toda acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada y clavada en la cruz. Ese contrato fue quitado y clavado en la cruz, porque fuimos contratados. Por eso la gente dice que yo no sé por qué me pasa esto, yo no sé por qué a mí. Todo tiene un principio, todo tiene una razón, pero todo tiene un fin.
y ese fin es gloria, y ese fin es bendición, y ese fin es eternidad, y ese fin es ser uno con Dios, creados a su imagen y semejanza, que fue el propósito de Dios a través de todos los siglos y por la eternidad. Génesis, capítulo 3, verso 22, escuche bien. Después de que el hombre participa de este árbol que Dios hizo brotar, que Él plantó, después de que Él puso una serpiente astuta para que dirigiera al hombre hacia donde debía de ser dirigido, entonces dice en Génesis, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Aquello que Él se había planificado en Génesis capítulo 1 de crear al hombre a su imagen y semejanza, la visión del Elohim, donde el hombre y la mujer eran iguales, donde el hombre ya no tenía que trabajar, donde el hombre no tenía restricciones ni leyes, donde el hombre era uno con Él, donde el hombre era bendito y entraba al día de reposo eterno y para siempre, donde toda la creación era buena. 7 veces dijo que Dios vio que todo era bueno y lo bendijo. Ahí es donde entramos ahora. Después del dolor, después de la caída, después de ese paso angustioso que Dios mismo planificó con el propósito de formarnos en esta adopción, en esta creación a su imagen y semejanza, ahí en ese propósito. ¿Sí? Dios con dolor, lo dijo con dolor porque a Él le dolió, pero Él sabía que había un propósito. Y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora es como uno de nosotros, ahora entiende, ahora sabe, ahora puede diferenciar, ahora puede escoger entre la derecha y la izquierda. Antes no podía porque no sabía, era inocente, ignoraba esta verdad, no la conocía, no la entendía, pero dice, entonces ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, alabado sea el Rey. Y aquí vemos el rostro, porque vemos 2 rostros, vemos a Elohim, al Dios creador, con su visión perfecta y eterna desde donde crea al hombre, lo presenta perfecto, lo presenta unificado, lo presenta feliz, lo presenta bueno, lo presenta igual, hombre y mujer, y entonces bendice su creación eternamente y para siempre y reposa en ella. Ese fue el Dios que todo lo miró bueno. Pero cuando Dios en su rostro de Jehová, en su rostro de alfarero, en su rostro de formador, en su rostro de materializador, en ese rostro dice en Génesis 6:6, y se arrepintió, hablando en términos humanos, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sí? Estamos mirando aquí al rostro de un Dios que se manifiesta con el hombre, que se hace uno con el hombre en carne, en polvo, en emociones, y en esas emociones se arrepiente y le pesa y le duele en el corazón haber hecho al hombre, porque sabía que había tribulación, porque sabía todo lo que debía de acontecer. Jehová sabía que Él habría de poner una ley que no se podía cumplir. Jehová sabía que Él tenía que demandar miles y multitudes de sacrificios y ofrendas. Pero todo esto le pesó y le dolió en el corazón, porque esto era todavía parte del propósito original de aquel que hizo todas las cosas y planificó todas las cosas. Pero tenemos también al Dios de la consumación. Aquel que dijo consumado es. Sí, grande es el misterio. Entre tanto el testador vive, aquel testamento no es válido. Y Jehová dijo, para que sepáis y entendáis que yo mismo, que yo y mi siervo que yo enviaré, yo mismo soy. Aquel Dios formador que se identificó con el polvo, con la tierra, con la vasija, como el alfarero. Ese Dios también vendría a dar su vida para heredar todo al Hijo. Y todo vuelve en un ciclo glorioso donde todos estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Interesante que en Hebreos 10:5, hablando del Dios consumador, del Cristo de la gloria, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando Él entró al mundo dijo algo, dijo, ya los sacrificios se paran, ya las ofrendas se paran, ya las obras se paran, ya todo este sistema antiguo mosaico, todo este sistema terrenal del polvo, aquí se detiene porque ahora viene algo diferente. Ahora viene algo posicional, ahora viene algo consumatorio, ahora viene el sello divino sobre la humanidad. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esa es una conexión directa de Cristo, el Rey de Gloria, con el Elohim del principio, el Creador, el que comenzó todas las cosas, el que tuvo una visión perfecta de su creación, el que selló, el que vio que era todo bueno. Hay una conexión y dice, sacrificios y ofrendas tú no quisiste. Y tú me preparaste un cuerpo para que yo viniese. En el verso 7, entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He venido, Señor, para hacer tu voluntad. He venido ya para parar los sacrificios, para parar las ofrendas, para parar las obras, para parar los reglamentos, la ley, el sufrimiento, la angustia, donde el hombre no sabe dónde está, donde el hombre está confundido, donde el hombre está condenado, donde el hombre está perdido. He venido, Señor, para consumar tu voluntad y declarar el día de jubileo, el día perfecto, el día santo, el día que no terminó, el día en que Dios vio que todo era bueno y lo bendijo. Alabado, 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 alabado sea el Rey. Gloria al Rey. Bueno, vamos a detenernos ahí. Yo espero, y cuando digo vamos, sí, es que somos uno con Él. Yo me estoy refiriendo a Él. No me estoy refiriendo a Milton, no, porque Milton no es. Más bien me estoy refiriendo a Él, al Consumador. Me estoy refiriendo al Dios Todopoderoso, al Altísimo, al Olam, al Elión, al Eterno, al Dios absoluto, al poseedor de los cielos y de la tierra, aquel que creó en el principio todas las cosas y que luego amó tanto a la creación que dijo, yo voy a participarles de lo que yo soy, voy a darles mi imagen, voy a hacerlos que sean iguales a mí. Eso me va a costar, sí, porque yo voy a tener que dar la vida yo mismo en este proceso eterno que quiero hacer con ellos. Yo mismo vendré a ser el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo mismo seré la serpiente, yo mismo seré el árbol de la vida. Yo mismo seré todo con tal de rescatarlos y poder transformarlos y que ellos al fin puedan diferenciar lo bueno de lo malo. Que cuando estén ante mi presencia digan, Señor, qué lindo es esto. Qué lindo, porque ahora lo miro, antes no lo entendía, antes lo veía y no sabía qué era, pero ahora ya sé qué es. Aquí se cumple el propósito eterno de Dios. Aquí es donde el apóstol Pablo dice que esta tribulación momentánea solamente produce un cada vez más eterno peso de gloria, porque Dios es un Dios de propósitos. Estamos aquí con un propósito y es alcanzar su gloria máxima, creados a su imagen y semejanza, creados y sellados por Cristo mismo en la consumación de los siglos.